¿Qué estuvimos haciendo el otro día nosotros? Estuvimos trabajando con operadores lineales, ¿verdad? Y con un tipo muy concreto de operador lineal. Algo que hayamos llamado nosotros formas o funcionales lineales. Y lo guay de esas formas o funcionales lineales es que teníamos un pedazo de teorema, un pedazo de resultado que me decía el aspecto que tenían todos esos funcionales o formas lineales, ¿verdad? Ese resultado había sido nuestro teorema de representación de Riesz. ¿Eso qué significaba? Que dado o dada, más bien, una forma o un funcional dado, un funcional lineal, T mayúscula habíamos llamado, creo, que iba de H en K, donde pedíamos que H fuese un espacio, vamos a poner ya que vamos a utilizar luego, con H con el producto escalar, un espacio de Hilbert, el teorema de representación de Riesz nos permitía expresar ese funcional T justamente como un cierto T de Y, ¿verdad? ¿Y esto qué significaba? Que nuestro T de X coincidía con el T sub Y de X. ¿Y quién era este T sub Y de X? Este T sub Y de X era el producto escalar de el X con el Y, ¿verdad? Y eso ocurría para cualquier elemento X en nuestro espacio de Hilbert. ¿Y qué ocurría con este elemento Y? Que cómo era único, ¿verdad? Existía un único elemento Y perteneciente a nuestro espacio de Hilbert H con esa propiedad. Entonces, en cierto modo, uno podría interpretarlo de la siguiente forma. Es decir, en cierto modo, tendríamos, si lo queremos, por ponerlo de algún modo aquí, tendríamos nuestro espacio de Hilbert H, nuestro espacio de Hilbert H, tendríamos, vamos a poner acá mejor, tenemos aquí nuestro H, tenemos aquí la K. Tengo una aplicación que va de H en K, ¿verdad? Esa aplicación que va de H en K es nuestro funcional T. Tengo una aplicación que va de H en K también, ¿verdad? ¿Que sería quién? Justamente nuestro operador de su Y, nuestro producto escalar normal y corriente, ¿verdad? Fijado ese elemento Y. Tengo aplicaciones que van de K en K, que pueden ser la identidad, ¿verdad? Entonces, una pregunta que podemos hacernos ahora es, de algún modo, ¿podemos hacer algo para conectar estos elementos entre sí también? Y en cierto modo trata de cerrar esos ciclos y demás. Eso como una especie de idea. Tú puedes decir, oye, pues tiene siempre las aplicaciones, identidades y demás, ya. Pero lo que nos interesa a nosotros es que, por un lado, puedo irme del espacio H, de nuestro espacio de Hilbert, al K. Y cuando vamos del H al K con un buen comportamiento, estamos hablando de qué? De funcionales. Pero también podemos irnos del espacio de Hilbert en el mismo o en otro espacio de Hilbert. Y cuando hacemos eso, no hablamos de funcionales, sino que hablamos de operadores. Y hemos visto esa teoría. Tenemos la teoría de operadores y hablamos de nuestros operadores lineales acotados
Si no nos gusta acotado y queremos decir continuos, perfectamente. Y también tenemos la otra teoría del H en el K, que son con nuestras formas o funciones lineales que tienen ese buen comportamiento. Entonces, por un lado, el teorema de Riesz lo que dice es, si lo que tienes son formas, entonces las formas son muy fáciles de representar. Utiliza productos escalares. Y ahora, lo que nosotros queremos hacer es decir, ¿y si no tuviese formas? ¿Y si tuviese operadores? ¿Hay algún otro modo también de relacionar ese comportamiento? Sí. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar el producto escalar para construirnos otro operador diferente, por así decirlo, que me dé información sobre el operador inicial. Es decir, vamos a buscar lo que sería el concepto de operador adjunto de un operador dado. Entonces, realmente tenemos un resultado que es al mismo tiempo definición y teorema. Aunque realmente podríamos decir, vamos a hacer primero una definición. Venga, ¿cuál sería esa definición? Pues mira, dado, vamos a poner primero definición, sea H con producto escalar, un espacio de Hilbert y vamos a coger un operador de mayúscula que vaya del H en sí mismo, es decir, del H en el propio H. Un operador lineal. Entonces, se define el operador adjunto de asterisco que va también de H en H como aquel que verifica la siguiente relación. Y la relación es que si cogemos el elemento t de x y lo relacionamos con un elemento y, ¿cómo relacionamos cosas? Mediante productos escalares. Aquí estamos haciendo el operador t sobre el x y lo combinamos con el y. También podría hacer el elemento x, pero con el otro que va a ser nuestro t asterisco de y. Y estas dos cosas quiero que sean iguales. Y tienen que ser iguales sean cuales sean los elementos x y. ¿Vale? Esto es lo que entenderíamos como operador adjunto. Y aquí surgen varios problemitas. Problemitas en el sentido de decir, y es por lo que normalmente no se pone esta definición primero simplemente, y es que hemos dicho, ¿el operador adjunto o un operador adjunto? Porque al decir él estamos sobreentendiendo que solo hay uno que verifique esta condición. ¿Y lo hay? Es decir, aquí nadie me está garantizando que siempre lo haya, porque no estoy definiendo explícitamente el T asterisco. Estoy dando un comportamiento que tiene que tener ese T asterisco, que es una cosa distinta. En esta definición, yo no te estoy diciendo T asterisco es igual a esto. No, ¿cuánto vale T asterisco? No lo sé. Yo lo que sé es que si tengo uno, voy a realizar esta comprobación. Y si no funciona para un elemento, pues ese no es el adjunto, prueba con otro. ¿Vale? No tenemos una definición explícita de este operador adjunto, tenemos una propiedad que tiene que cumplir este operador adjunto y de ese modo es como se define. ¿De acuerdo? Entonces, esta definición por sí sola se queda un poco coja porque dice, nadie me está garantizando ni la existencia ni la unicidad de ese operador. Y a mí, ya que hablo de el operador, para empezar, para hablar de operador adjunto me gustaría que existiese y para hablar de él que fuese único. Por eso, normalmente esta definición va dentro del teorema. Porque el teorema lo que te dice es, dado un operador lineal con ciertas propiedades, vamos a tener este comportamiento. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que tenemos ese comportamiento, a ese operador que encontramos lo llamamos operador adjunto y verifica estas propiedades que queremos. Es decir, que el resultado general que tenemos es el siguiente. Teorema sea H con nuestro producto escalar un espacio de Hilbert
y vamos a coger un operador t que vaya de nuestro h en h, que es nuestro operador lineal, y ahora vamos a pedirle una proposición, una parte extra que es lineal acotado. ¿De acuerdo? Entonces, existe un único t asterisco que va de nuestro h en el h, que es también un operador lineal acotado, tal que lo que verifica este operador lineal acotado es precisamente que t de x, producto escalar con el elemento y, coincide con el x, producto escalar con el t asterisco de y, para cualesquiera x y perteneciente a h. Y a este operador t asterisco es a lo que llamamos el operador adjunto del t. Entonces, fíjate precisamente que aunque podemos definirlo previamente si queremos, para garantizar esa existencia y unicidad, no nos vale a lo mejor con cualquier tipo de operador lineal. Necesitamos que ese operador lineal t sea acotado. Es por eso que dice, pues entonces a lo mejor nos interesa más meter esta definición dentro únicamente de la subfamilia de operadores lineales acotados y ahí tener garantía de que efectivamente es el operador, porque si no la definición de arriba no es del todo correcta. Porque si no hay un operador o hay más de uno, entonces no puedo hablar de el operador adjunto como tal en esa definición, ¿vale? Por eso normalmente la definición las encontramos siempre dentro de este teorema. Entonces, lo guay de este teorema, como ocurre con muchos que estudiamos aquí, a diferencia de lo que hacemos, por ejemplo, en EDPs, es que estos teoremas tienen una demostración constructiva, por eso nos interesa estudiarlos. Porque lo que vamos a hacer es construir explícitamente cómo es el operador, ¿vale? Entonces, aunque realmente te diga, "Ah, es que si yo lo único que hago es leerme el enunciado del teorema, me dicen calcula el operador adjunto t asterisco, no sé cómo se hace porque según la definición que conozco, lo único que tengo es una propiedad que debe cumplir. Claro, porque en la demostración damos una demostración constructiva y ahí es donde vamos a encontrar, el operador t asterisco es esto. Ah, perfecto. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el teorema de representación de Riesz. Lo de que existe un único elemento Y, realmente hemos construido ese único elemento Y. Entonces sabemos realmente qué aspecto tiene ese producto escalar, con qué elemento Y tengo que hacerlo. Con ese T de V conjugado con el V. Ah, vale. Lo que pasa es que no me lo ponen en el enunciado, sino que va dentro de la demostración. Por eso nos interesan estos resultados tanto. ¿Vale? Una pregunta, entonces, si el operador lineal no es acotado, podría existir el adjunto, pero a lo mejor no, y a Podría lo mejor existir si el existe no es adjunto, a único. lo mejor no existe, a lo mejor no es Vale, único, podemos encontrarnos vale, vale. problemas, ¿sabes? Por eso Pero solo poder puede existir. Vale, solo nos va a interesar estudiarlo para aquellos operadores lineales que sean acotado. acotados. Porque si no, a lo mejor mi definición no es precisa. Entonces no tiene sentido hablar de el operador. No puedo Mm, definir algo que no existe. Y no puedo definir el operador si no es único. No tenía que sí. haber puesto un operador, ¿sabes? Venga, vamos a ver cómo demostramos este resultado. Entonces, por un lado, la idea es tratar de construirnos algo que nos permita trabajar con nuestros elementos. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos cómo relacionar productos escalares. Entonces, ya tenemos una aplicación que va de nuestro elemento H, o de nuestro conjunto H en H, que es nuestra T, ¿verdad? Y la T asterisco tiene que ir también de H en H. El problema es que lo único que me permite a mí obtener información de cómo se expresa un operador o un funcional es cuando vamos de H en K, que son los funcionales. Para eso sí sabemos cómo los podemos reescribir, por muy feos que sean. Porque siempre se van a poder escribir como productos escalares. Oye, pues vamos a intentar construirnos entonces algún tipo de funcional, pero que tenga relación con el operador que nosotros conocemos. ¿Eso qué significa? Que el operador que yo tengo es el t, y el t va de h en h. De algún modo quiero meter una k por ahí en medio. Decimos, mira, dado, o bueno, o como el operador lineal
T va de H en H, dado un elemento Y perteneciente a H, vamos a considerar la aplicación. De momento vamos a llamarlo simplemente aplicación. Leí la misma notación del libro, phi mayúscula su Y, para indicar que tiene que ver con este elemento Y, que va del H en el K. ¿Qué va a hacer? Hombre, el modo más sencillo de construirme cosas que vayan acá es mediante el qué? Productos escalares, ¿verdad? Pues si cojo un elemento X, lo que quiero hacer es que me devuelvas un cierto phi su Y de X, ¿verdad? Y ahora, ¿qué podríamos poner aquí? Pues podríamos poner el producto escalar del elemento X con el Y, ¿verdad? Pero entonces no estaríamos definiendo nada más que el producto escalar de dos elementos de nuestro espacio de Hilbert, que es una operación que, bueno, sí, la podemos hacer, pero mucho más no nos dice. De algún modo me gustaría relacionarlo con lo que hace el T. Como meter esa K por ahí en medio. Entonces decir, bueno, el T que hace, coge un elemento X y lo manda en H también, ¿verdad? Mediante T de X. T de X sigue siendo un elemento de H. Entonces, en lugar de coger el elemento X, vamos a hacer el producto escalar de nuestro Y, pero con la imagen T de X. Estamos realizando una especie de composición, bueno, especie de composición aquí con esta aplicación, ¿verdad? Con nuestro elemento Y. ¿Vale? Porque así recuperamos parcialmente la información del T. Porque si pensamos, nosotros, ¿qué propiedad queremos que tenga ese operador T asterisco? Que puede intercambiar el T de X con el Y, pero cambiando por T asterisco, ¿verdad? Entonces, de algún modo, necesitamos tener también la información del T de X. Pues mira, vamos a coger una aplicación que lo que hace es darme la primera parte. Entonces, esto a priori es simplemente una aplicación, ¿verdad? Lo que pasa es que esta aplicación, phi sub y, ¿cómo se ha definido? Mediante un producto escalar, ¿verdad? Hombre, si he definido la aplicación mediante un producto escalar, trivialmente esta aplicación es lineal, ¿verdad? Porque sabemos que el producto escalar es lineal en cada una de las componentes. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Primero, trivialmente, la aplicación phi sub y es un operador lineal para todo y que cojamos de h, ¿verdad? Pero esa aplicación phi sub y que estamos definiendo, este operador lineal, lo estamos construyendo también a partir de la t. Y el operador lineal t tenía un comportamiento adicional, ¿verdad? El operador lineal t era acotado. Entonces, a lo mejor podemos obtener un mejor comportamiento de nuestra aplicación phi sub i por la acotación o continuidad de nuestro t. Porque justamente, fíjate en que acotación a lo mejor no suena raro, pero es que acotación es la misma que continuidad. Y el producto escalar es continuo. Y nuestra T es continua. Lo cual significa que si compongo cosas continuas, la composición debería ser continua. Entonces, cabe esperar que esta aplicación phi sub i sea continua. Con ese argumento hubiese sido suficiente, pero ese argumento se supone que es equivalente con la acotación. Entonces, vamos a ver si podemos obtener justamente una acotación. Ah, pues mira, además, acotar, ¿qué implicaría? Acotar significa que tengo que estudiar qué ocurre con la norma de ese elemento, ¿verdad? En este caso, como la imagen va acá, tenía que estudiar qué ocurre con el phi sub i de x en valor absoluto, ¿no? Que esto es lo mismo que el valor absoluto del t de x con el elemento y. ¿Qué pregunta? ¿Hay algún resultado que me permita relacionar valores absolutos con productos escalares? Había una desigualdad que involucraba productos escalares, valores absolutos y normas, ¿verdad? La desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Y qué me dice esa desigualdad? Que aquí podemos meter por Cauchy-Schwarz, podemos poner la norma
¿De quién? De este elemento t de x, ¿verdad? Por la norma de este elemento y. Aquí es donde, lo digo para que lo sepamos, estamos cometiendo un abuso de notación. ¿Por qué? La norma es la asociada al producto escalar. ¿Qué nota le ponemos? ¿Le ponemos norma subíndice h o simplemente las dos rayitas de norma? Pues las dos rayitas de norma y ya está. Pero es verdad que el operador t de x o el operador t es un operador acotado. Entonces, cada vez que yo obtengo norma de t de x, puedo acotar ¿por quién? Por una constante que multiplica la norma de x. Y de hecho sé cuál es esa constante c, cuál es la mejor constante, ¿verdad? La mejor constante es la propia norma del operador, porque la norma del operador es la menor de esas constantes. Entonces, realmente, aquí, como esta parte me da información sobre la acotación, puedo decir, espérate, es que resulta que nuestro operador t es acotado. Y como t es acotado, puedo poner una constante, realmente esa constante es la norma del t como norma de operador por la norma de lo que hay adentro, que es el x, ¿verdad? Y todo eso lo multiplicamos por la norma de nuestro y. ¿Qué es lo que digo? Ahora tenemos norma del x, que es la norma de este, norma del y, la misma norma, pero aquí la norma del t es otra norma distinta. Entonces los tres le hemos puesto con la misma doble rayita. No deberían ser la misma doble rayita porque no representan a la misma norma. Uno representa la norma de un operador y el otro representa la norma de un elemento de un espacio vectorial. Entonces no son exactamente lo mismo. Aquí donde tenemos ese abuso de notación de decir, pero no voy a poner subíndice a todas las cosas, ¿vale? Pero que sepamos que si hubiese espacio distinto y cada uno tuviese una norma, teníamos que ser un poquito consecuentes y poner algún tipo de notación que distinguiese todos esos elementos. ¿Vale? Lo importante que es, he encontrado entonces una constante de modo que la norma de este elemento, fíjate que la norma de este elemento en K no le ponemos la doble rayita porque la norma en K es el módulo o el valor absoluto, dependiendo si estoy en R o en C. Pero también podría haber puesto la doble rayita si quisiese. Y teníamos doble rayita y doble rayita y doble rayita todo el rato. Fíjate, hemos encontrado una constante. ¿Cuál es esa constante? La constante que tenemos es ¿qué multiplica al elemento x? Todo esto de aquí, ¿verdad? Esto es una constante que multiplica la norma de mi elemento. Si encuentro una constante que esa constante es una constante c mayor o igual que 0, entonces ¿qué puedo decir sobre nuestro operador phi? Que nuestro operador phi sub i es también acotado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un operador lineal acotado, pero este operador lineal, ¿a dónde iba? ¿De h en h? No, ¿verdad? Iba de h en k. Y los operadores lineales que van de h en k, ¿cómo se llaman? Funcionales lineales, ¿verdad? Entonces, resulta, voy a poner aquí, observemos que este phi sub i que hemos construido es un funcional lineal. ¿Y qué ocurre con los funcionales lineales? Que aparece un resultado por ahí en medio que me da un montón de información, ¿verdad? ¿Qué resultado es el que me da un montón de información de estos elementos? El teorema de representación de Riesz. ¿Qué ocurre? Ya hemos utilizado la letra Y para construir el funcional lineal. No voy a coger la misma Y. Bueno, pues vamos a coger otro elemento distinto. Es decir, por el teorema de representación de Riesz, sabemos que existe un único elemento, vamos a llamarlo Y, pero ¿qué le quieres poner? Prima, tilde, gorrito. Así, La rayitas. tilde, ¿no? La Tilde. Ujú. tilde, no sé cómo. Yo le llamo tilde, pero. em, porque el comando en látex en inglés En inglés barra. se llama tilde, sí, ese ¿Sabes? símbolo. Entonces. Ah, vale, se llama tilde, ¿no? Ujú.
Tiene un nombre. El cacharrito de la ñ, el de este tiene un nombre en español. Ah, no lo sé, pero sé que tiene un nombre especial, ¿sabes? Como el del hospital, el doble, el cacharrito este que le ponemos al lado del Sí, sí. hospital, que eso sé que se llama acento circunflejo. Ujú. Pero es el único que se me ha quedado a mí en mi vida, ¿sabes? Este Sí, pero en también. inglés es tilde eso, sí. Vale. Entonces, lo que sabemos es que existe un único elemento, ¿verdad? Tal que, ¿qué ocurre? Que este operador phi sui de x se puede expresar como ese elemento t de i tilde de x, ¿verdad? Ojo, pero ¿esto quién era? Esto en realidad era simplemente el producto escalar de quién? Del x con el i tilde. Pero claro, ¿eso qué ocurre entonces? ¿Quién era phi sui de x? Phi sui de x también era un producto escalar, ¿verdad? Lo que ocurre es que no era el mismo producto escalar, porque era un producto escalar de t de x con y. Y yo he visto que este producto escalar de t de x con y, por el teorema de Riesz, lo puedo expresar como el producto escalar de x con otro elemento que llamamos y tilde. Para todo elemento x que cojamos de nuestro espacio de Hilbert H. ¿De acuerdo? Entonces dice, pues mira, ya tenemos entonces una igualdad entre este elemento. ¿Se parece esto en algo a nuestro teorema que queremos probar? Tenemos una igualdad que la igualdad me dice t de x con el elemento y es igual que el x con el y tilde. ¿Y yo qué quería probar? Quería probar que existía una cierta cosa de asterisco, de modo que t de x con y era igual a quién? A x con el t T asterisco de asterisco. y, ¿verdad? Entonces dice, "Hmm, lo que me falta es que el i tilde sea esa cosa t asterisco. ¿Qué vamos a hacer? O vamos a definir nuestro t asterisco como ese i tilde justamente. Ah, pues mira, porque entonces vamos a definir, es decir, vamos a construir entonces un t asterisco que va de h en h y ¿qué hace? Para cada elemento que vamos a llamar nosotros y, me vas a dar un elemento que vamos a llamar y tilde, que va a ser justamente el t asterisco de y. ¿Vale? Realmente, si quiero ser muy preciso, los dos puntitos los pondría al otro lado. Igual, dos puntitos, porque estoy diciendo la imagen del elemento y como ese único elemento y tilde. Entonces, fíjate, esta aplicación está de bien definida, ¿verdad? Porque para cada y yo construyo una aplicación, una FISUI, la que acabamos de construir. Y para cada aplicación FISUI existe un único y tilde, o sea que hay tantos y tildes como y. Lo tanto, tengo una aplicación que va del h en el h y que a cada i le hace corresponder un único y tilde, ¿verdad? ¿Qué me gustaría que ocurriese con esta aplicación de aquí? Que fuese un operador, para empezar, que fuese un operador lineal y acotado, ¿verdad? Para empezar, antes de llamarlo operador lineal, tiene que ser efectivamente una aplicación, que es lo que acabamos de ver. Esto efectivamente es una aplicación. Está bien definida porque a cada elemento y le va a corresponder un único elemento y tilde. ¿Vale? Entonces, observemos que nuestro t asterisco está bien definido y verifica y verifica que este producto escalar de t de x con elemento y coincide con el producto escalar de Lx con el y tilde, pero ¿quién es y tilde? De asterisco de y, ¿verdad? Para cualesquiera elementos x y que cojamos de nuestro h espacio de Hilbert, ¿verdad?
Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Estudiar precisamente si esto es un operador lineal acotado, ¿verdad? O sea que, primera parte, no es que tengamos una parte de llamarlo, vamos a comprobar que es un operador, no, porque dijimos, operador es una aplicación, simplemente un nombre frijoles que le vamos a dar en esta parte. Pero el nombre completo es operador lineal, entonces me falta estudiar la linealidad de nuestra aplicación, ¿verdad? Para poder llamarlo operador lineal. Entonces, punto, no sé, punto o aquí. Veamos que este t asterisco es lineal. ¿Cuál es el problema? El problema, si lo pensamos, es que no hemos dado una definición explícita, por así decirlo, de cómo es el operador, ¿verdad? Es cierto que hemos construido el operador t asterisco como ese elemento y tilde. Uf, ya, pero es que, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscar el elemento y tilde? Sí, lo puedes buscar porque sabemos cómo se busca. Es el único elemento y tilde que me proporciona el teorema de representación de Riesz. Y sabemos cómo se construye ese elemento y tilde. Como tengo el funcional phi sub y, es la imagen por un elemento v conjugado multiplicado por el v y tú dices, muchas cuentas tenemos que hacer ahí, ¿no? Para todo eso, ¿verdad? Entonces, si queremos estudiar la linealidad con la definición explícita del t asterisco, va a ser un poquito coñazo. Vamos a intentar una cosa, vamos a intentar utilizar las propiedades que sabemos que verifican el t asterisco. Porque como son propiedades donde aparecen productos escalares, a lo mejor me resulta más sencillo trabajar con productos escalares, ¿verdad? El problema es que lo que yo quiero que tengamos siempre en mente cuando trabajemos con cosas con productos escalares es que hay una propiedad fundamental del producto escalar. ¿Cómo se relaciona el producto escalar con cero? Lo que me decía es que si el producto escalar era cero, ¿qué tenía que ocurrir con el elemento que teníamos dentro? Que era el elemento Tiene que ser cero. nulo, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿cómo utilizamos eso muchas veces? El truco que solemos utilizar muchas veces con esos productos escalares es decir, oye, si yo quiero probar a lo mejor que un elemento X coincide con un X tilde, ¿no? Un truco habitual es decir, oye, si consigues probar que el producto escalar del X con un Y coincide con el X tilde con ese mismo Y, entonces, por linealidad, ¿aquí qué ocurre? Que esto sea el producto escalar del X menos X tilde con el Y, ¿verdad? ¿Y esto cuánto valdría? Cero. Si este elemento es distinto de cero, entonces el elemento que tiene que ser cero, ¿cuál es? Este de aquí, ¿verdad? Y si ese de ahí es cero, entonces acabamos de probar que el x es igual que el x tilde. Ese es el razonamiento habitual que seguimos con estos productos escalares, para probar igualdad entre cosas mediante productos escalares. ¿Eso qué significa? Que yo quiero probar una igualdad, ¿verdad? La igualdad que quiero probar en vez de x igual a x tilde es el t de alfa x más beta x tilde es igual que el alfa t de x más el beta t de x tilde, que son elementos de h. Entonces vamos a utilizar esos elementos pero con los productos escalares. ¿De acuerdo? Entonces. Y por cierto, para que te quedes tranquilo, también se dice tilde en español, que lo he buscado. Ah, también, ¿no? Sí, sí, pero. Tilde o virgulilla. Ese es el nombre Pero raro. tilde también vale. Yo sabía que había un nombre raro, ¿sabes? Pero no me acordaba de cuál era. Vale, vale, vale. Perfecto. Entonces, ¿qué iba a decir ahora? Ah, eso, vamos a utilizar los productos escalares. Es decir, para ello estudiamos, en lugar de la definición explícita, que oye, podemos hacerlo ya en un ratillo, vamos a coger el elemento X con nuestro T asterisco de el que quiero estudiar, el alfa y... venga, sí, alfa... Voy a poner alfa 1, ¿vale? Más beta por el I2. ¿De acuerdo? Ah, no, para no confundirnos con el Y. Es que has cogido el Y de antes. No, un Y1, un Y2. ¿Y qué me gustaría? El objetivo es probar que lo que hay dentro, el t asterisco de alfa i1 más beta i2 es alfa t asterisco de i1 más beta t asterisco de i2. Vale, pues voy a hacer el producto escalar con el x. A ver si consigo llegar a que ese es el mismo producto escalar
que con la combinación fuera. Porque entonces tú dices, ¿y aquí qué podemos hacer? Hombre, pues, ¿qué es lo único que podemos hacer? Lo único que podemos utilizar es la propiedad que sé que verifica el t asterisco, y es que puedo pasar la t a la primera componente. Pero si paso el t asterisco a la primera componente, en lugar de t asterisco, ¿quién aparece en la primera componente? El t, ¿verdad? Esa es la propiedad. Dice, pues sabemos que entonces la propiedad que verifica este t asterisco por construcción es que esto es lo mismo que hacer t de x con alfa y1 más beta y2, ¿verdad? Oye, mira qué bien. Es que ahora tengo un t de x por un lado aislado y tengo el alfa y su 1, el beta y su 2, una combinación lineal en la segunda componente. ¿Qué ocurre en la segunda componente? La suma la puedo deshacer. Los escalares que ocurren cuando salen fuera, que salen conjugados. Conjugarlos. Bueno, no pasa nada. Yo sé que por propiedades del producto escalar, por ser hermítico, como no sabemos si estamos en R o en C, en particular estamos en K, vamos a ponerlo conjugado. Entonces aquí nos quedaría que esto es alfa conjugado, producto escalar de nuestro t de x con el I-1, más el beta conjugado, producto escalar del t de x con el I-2. ¿Qué hacemos ahora? Oye, dale la vuelta a esto de aquí, ¿verdad? Dale la vuelta, ¿qué significa? Voy a mantener el alfa conjugado fuera, pero si quiero pasar el t a la derecha no pasa como t, pasa como t asterisco, ¿no? Entonces nos quedaría el x con el t asterisco de I-1 más el beta conjugado por el t asterisco, perdón, el x con el t asterisco del I-2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter ahora el alfa dentro, ¿verdad? ¿En qué componente lo quieres meter? Si lo metes en la primera componente, entra como alfa conjugado. Si lo más a la segunda componente, entra como el conjugado del conjugado de alfa, ¿verdad? Que sería el mismo alfa. Entonces vamos a meter este alfa de nuevo en la segunda componente. Y de así sigo teniendo x con alfa de asterisco de y1 más el x con el beta de asterisco de y2. Y ahora ya podemos deshacer la suma o rehacer la suma, que nos quedaría el x pero con alfa de asterisco de y1 más el beta de asterisco de y2, ¿verdad? O lo que es lo mismo, lo que hemos dicho, que entonces cuando este elemento lo pasamos restando, ¿verdad? Porque si este es igual que este, puedo restar y mantengo el x normal. ¿Y qué nos quedaría? Que t asterisco de alfa y su 1 más beta y su 2 tiene que coincidir, perdón, menos el alfa asterisco, eh, el alfa t asterisco de y1 menos el beta t asterisco de y2. Eso tiene que ser igual a 0 para cualesquiera alfa, beta, elementos de K, y para cualesquiera X y su 1 y su 2 de H. ¿Y de aquí qué sacamos entonces? Que pues la propiedad del producto escalar, entonces, esta segunda componente, ¿cómo tiene que ser? 0, ¿verdad? Y dirán, ay, ¿por qué no es el x0? Ya, bueno, si el x0 es un elemento y cuando el x no sea 0, eso sigue teniendo que ser 0. Por lo tanto, el t asterisco alfa y su 1 más beta y su 2 menos esto es igual a 0, o lo que es lo mismo, esto coincide con el alfa de asterisco de y sub 1 más el beta de asterisco del y sub 2. Lo cual significa que efectivamente tenemos que nuestro operador de asterisco, puedo llamarlo ya operador lineal, no simplemente una aplicación de un sitio en otro, ¿vale? Una vez que tengo que es un operador lineal, la pregunta adicional sería, como teníamos acotación de nuestra t y de nuestro phi sui, a lo mejor también tenemos acotación de este t asterisco, ¿verdad?
El teorema nos dice que efectivamente es acotado. Bueno, pues vamos a estudiar qué ocurre con esa acotación, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos nosotros aquí? Veamos que t asterisco es también acotado. Para ello, ¿qué podemos hacer? Realmente lo único que tengo que hacer es encontrar el qué. Una constante, de modo que Constante. la imagen me salga menor, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Dices, el problema es que yo no tengo la definición explícita. Sí, la has construido, es el I tilde. Ya, pero ¿qué pasa? Que al I tilde me tengo que ir al teorema de Riesz y construir el T del V conjugado por el V y buscar el U. Y ¿qué lo puedo hacer? Lo que es muy tedioso. ¿Qué puedo hacer en su lugar? Trabajar con las propiedades. ¿Y trabajar con las propiedades qué significa? En lugar de coger el T asterisco de un Y, vamos a estudiarlo producto escalar con otro elemento. Entonces decimos, venga, pues vamos a coger, en lugar de simplemente T asterisco de Y, que lo podríamos hacer perfectamente, vamos a hacer el producto escalar de X con eso. Y hacemos el valor absoluto. Anda, ¿habrá alguna desigualdad que relacione productos escalares con valores absolutos o módulos? Sí. ¿Cuál? La de Cauchy-Schwarz. Ah, pues perfecto, pues vamos a aplicarla de nuevo. Es decir, aquí nos queda de nuevo menor o igual mediante la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Que quién? Que la norma del elemento X por la norma del elemento T asterisco de Y. ¿Cierto? Dice, ya, pero ¿quién es T asterisco de Y? Y justamente es que yo no quería trabajar con T asterisco de Y porque no tengo una definición explícita. Porras. ¿Qué hacemos entonces? Espérate. ¿De quién sí conozco el comportamiento? Del T, ¿verdad? Entonces, en vez de aplicar Cauchy-Schwarz primero, ¿por qué no intentamos eliminar el T asterisco y recuperar el T? ¿Cómo recupero el T precisamente? Antes de hacer esto, que es correcto, pero llego aquí y digo, y ahora no sé qué hacer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si me deja. Ojo, sabía. No esperaba que me dejase. ¿Vale? Antes de estudiar esa acotación, vamos a decir, espérate, yo sé que esto, si quiero cambiar este producto escalar, lo puedo expresar como el T de X con el Y, ¿verdad? Y aquí, si aplico Cauchy-Schwarz, sí tengo la desigualdad con la norma, pero con la norma del T de X con la norma del Y. Y como el T es acotado, ¿verdad? Sí sé que puedo acotar esto como la norma del operador T por la norma del X por la norma del Y. Vale, perfecto. ¿Y esto es cierto para qué elementos X y para qué elementos Y? Para todos, ¿verdad? Esto es Para cierto sea todos. cual sea el X y el Y que nosotros cojamos de todo H. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a coger un elemento muy concreto. Entonces, si tomamos, ¿hay algún elemento o alguna relación entre norma y producto escalar? Tengo una desigualdad, ya. ¿Hay alguna igualdad entre norma y producto escalar? Hay una, ¿verdad? ¿Cuál es esa norma Sí. entre esa relación entre norma y producto escalar? Coger El producto justamente, escalar de algo consigo mismo es su exactamente. norma. Entonces, vamos a coger justamente como elemento X, puedo coger el T asterisco de Y. Porque entonces, ¿qué obtenemos? Que en este producto escalar, ¿qué ocurriría? Que aparece ¿quién? La norma del T Al asterisco de cuadrado. Y, ¿verdad? Pero elevado a ¿cuánto? Al cuadrado. Y eso sería justamente el producto escalar de el T asterisco de Y con, sigo mismo, con el T asterisco de Y. Y ahí que obtendríamos. Si aplicamos una vez esta igualdad, ¿qué ocurre? O bueno, no hace falta que apliquemos una vez la de la igualdad, sino simplemente, ¿qué obtendríamos aquí? Entonces, que esto nos daría igual a esta desigual, igual, menor o igual que
esta desigualdad, ¿verdad? Solo que aparece aquí la norma del t, ¿no? La norma del x y... ¿Quién es la norma del y? Perdón. ¿Quién es la norma del x? La norma del x sería La norma del el T t asterisco. asterisco de y, es decir, en lugar simplemente sustituimos y cambiamos x por este elemento, o sea, t asterisco de y por la norma de y, ¿verdad? Anda, entonces de aquí, ¿qué podemos hacer? Simplificamos estos elementos, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos entonces? Que nuestra norma del t asterisco de y, ¿cómo sería? Menor o igual que, h al cuadrado, se me va este, la norma del t por la norma del y. Y ojo, para todo elemento y del conjunto h, ¿verdad? Es cierto que aquí hay una trampa, y la trampa es que hemos dicho que dividimos, ¿no? Y tú puedes dividir si el elemento como es, no nulo. Tú dices, vale. ¿Y si fuese cero? Ah, si fuese cero, entonces, ¿qué ocurre con el elemento y? Como solo hay un único elemento asociado, ese elemento y, ¿quién tiene que ser también? El cero. Cero. Ah, vale, pues obviamente, si t asterisco de y es cero, el y es cero y la norma es menor o igual que, o sea, cero es menor o igual que algo por cero. Pues, sí, claro, entonces puedes coger como constante la constante cero o lo que tú quieras. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, no pasa nada. Incluso aunque el elemento y no fuese el cero, te puede servir coger la constante c como cero, es decir, cero por norma de y es siempre cero. Entonces, parte izquierda, cero, menor o igual que cero por algo que también es cero. No pasa nada, se sigue cumpliendo. Por eso aquí hemos dicho, suponemos de cabeza que es distinto de cero y entonces tenemos esta desigualdad siempre. Y ya ponemos directamente el para todo y perteneciente a h. ¿Vale? Y justamente tenemos aquí el y hemos encontrado entonces una constante, ¿verdad? Fíjate que además, con esto, esta parte de aquí ya es suficiente para probar el qué. El t asterisco es acotado. Es decir, con esto ya tenemos probado que t asterisco es acotado. Pero fíjate, en realidad hemos tenido un poquito más de información, ¿verdad? Porque cuando nosotros acotamos los operadores, también estudiamos la norma de ese operador, ¿verdad? Y la norma de ese operador es la menor de todas las constantes. ¿Qué constante hemos podido colocar ahí? La norma del t. Y yo sé que entonces la norma de mi operador t asterisco será la menor. A lo mejor es esa norma o a lo mejor es otra cosa más chica. Es decir, realmente hemos probado también que la norma del operador t asterisco del adjunto es menor o igual que la norma del operador t, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿podríamos conseguir una igualdad entre esas normas? Es verdad que el teorema no dice nada, pero dice, bueno, a lo mejor ya que estamos, vamos a ver si también se tiene la otra desigualdad, ¿verdad? Entonces, de momento no sabemos nada. Vamos a dejarlo así y más adelante vamos a estudiar propiedades adicionales sobre este operador. ¿De acuerdo? Pero de momento hemos conseguido probar todas las partes de nuestro teorema, ¿verdad? Hemos probado que existe un único operador de asterisco y la unicidad ¿dónde estaba? Es que como el operador se construye como el i tilde ¿cómo era? Único, ¿verdad? Ah, claro, es que como solo hay único, no hay ningún problema en que pueda haber más de un operador de asterisco. Verifica la propiedad con el producto escalar porque lo hemos construido justamente para que verifique esa propiedad gracias al teorema de representación de Riesz. Y acabamos de probar la linealidad y la acotación. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos todo eso, pues ya está todo pretty much listo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué aspecto tienen estos operadores adjuntos normalmente? Vamos a hacer una cosa, vamos a construir uno, uno sencillito, ¿vale? ¿Cuál es la aplicación más sencilla que te puede echar en cara? Una constante.
¿vale? El problema es que una constante piensa que nuestro operador tiene que ir de h en h y la Ya. constante iría de h en otro elemento k si lo cojo como un número o lo que sea. ¿Cuál puede ser una Pues la aplicación identidad, sencilla? ¿Eh? la identidad. Venga, vamos a ver qué pasa con la identidad. Es decir, vamos a coger un ejemplito. Ejemplo. Sea identidad de h, la aplicación que va de h en h, sobre el espacio de Hilbert h. Es decir, tenemos que identidad h de x da siempre el x para todo x que cojamos de nuestro espacio h asterisco, ¿verdad? H simplemente. Entonces, ¿qué aspecto tiene la identidad de h asterisco? El adjunto de este operador identidad. Hombre, observemos que debe cumplir ¿qué propiedad tenía que cumplir? Que cuando cogemos el identidad, el operador t de x con el y, ¿verdad? Eso tiene que darnos ¿quién? El x con la identidad h asterisco de y, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esto es para cualesquiera xy pertenecientes a h. Pero, ¿cuánto vale identidad h de x con y? Por si la identidad, la aplicación que me X da el con Y. elemento igual, esto nos da el x con el y, ¿verdad? Y entonces esto tiene que coincidir con el x identidad h. ¿Cuántas letras? Palito, palito. H asterisco de y. O lo que es lo mismo, si aplicamos la linealidad, el x con el y menos la identidad h asterisco de y tiene que ser ¿cuánto? 0, ¿verdad? Para todo elemento y que cojamos de h, ¿cierto? Entonces de aquí que concluimos entonces por las propiedades del producto escalar. Que el elemento y tiene que coincidir con la identidad h adjunto de y, ¿verdad? Anda, resulta entonces que ¿quién es el adjunto de la identidad? La propia aplicación de Ella identidad. misma. Es decir, en este caso, tenemos que, si cojo la aplicación identidad y le calculo el operador adjunto, coincide justamente con el mismo. ¿Vale? Bueno, pues perfecto. Eso no siempre va a ocurrir, ¿vale? Habrá algún tipo de aplicación que ya hemos estudiado nosotros previamente, que habíamos llamado proyecciones lineales, ¿verdad? Que cumplen justamente que su adjunto es el mismo, pero bueno, eso van a ser un tipo concreto de aplicaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer para terminar? Vamos a estudiar algunas propiedades, en concreto 8 propiedades que tienen estos operadores adjuntos y que me permiten trabajar con ellos de forma equivalente y obtener información adicional. Entonces, vamos estudiando, no sé si ponerlo, no lo voy a poner como teorema, lo voy a poner simplemente como propiedades y vamos a ir enumerando y probando, ¿vale? Veamos. Bueno, dados por lado h con otro producto escalar, espacio de Hilbert,
Y vamos a coger TS que vayan de H en H, que sean dos operadores lineales. Vamos a estudiar las siguientes propiedades sobre los operadores adjuntos. Primera propiedad. Si uno piensa en la definición, ¿cuál era la definición de operador adjunto? Que tenía que tener primero quién. Lo voy a copiar, ¿vale? Tenía que coger el T de TDX. X con el Y, ¿verdad? Y eso tenía que coincidir con quién. Con el El X X por adjunto. de adjunto de Y, ¿verdad? Y eso era para cualesquiera XY perteneciente a H. Ojo, eso es la definición. Eso es lo que sabemos que siempre se cumple. Y tú dirías, ¿y tiene que ser primero el T y luego el T asterisco? ¿No lo podría tener al revés? Es decir, igual que ocurre de la primera que pase a la segunda, ¿no lo puedo tener en la segunda que pase a la primera? Es decir, ¿por qué tiene que ir la T en la primera componente y no puede ser XTDI? Oye, pues sí que puede ser XTDI, es decir, que perfectamente podemos intercambiar este orden y decir, no, mira, no hace falta, puedes poner XTDI y entonces en lugar de tener el T asterisco en la segunda, ¿a dónde pasa la T? A la primera A la componente, primera. pero entonces pasa como asterisco. Que básicamente lo que nos está diciendo esta propiedad es, sí, que hemos definido el concepto de operador adjunto diciendo, si cambias la T de componente, se cambia con el adjunto, pero que da igual que sea de primera a segunda, podría haber sido de segunda a primera, ¿vale? Oye, ¿cómo lo probamos? Claro, me dice, bueno, pues tenemos que, vamos a coger este T asterisco de X con el Y, ¿verdad? ¿Qué sabemos de este? ¿Puede intercambiar los elementos de orden? Es decir, ¿puedo escribir producto escalar de Y con el T asterisco de X? Sí, pero falta algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Una conjugación porque a lo mejor estamos en Conjugación. los complejos. Entonces siempre tengo que conjugar. Porque la propiedad no era que fuese simétrica, sino que era hermítica. Ah, vale, pero es que ahora el T asterisco sí está en la segunda componente. ¿Puedo pasarlo a la primera? Si lo pasas a la primera, ¿qué ocurre? Que entonces se convierte en TY de X, ¿verdad? Pero sigue estando todo esto conjugado, ¿vale? ¿Puedo intercambiar ahora las dos posiciones de orden? Sí, vuelves a conjugar. Ay, como ya tenía una conjugación, el conjugado y conjugado nos queda el mismo elemento, ¿verdad? O sea que aquí nos queda el X con el TY sin conjugar. Anda, justamente lo que queríamos probar, ¿verdad? Pues decimos que, pues sí, daba un poquito igual el orden, que en la definición hemos puesto la T en la primera componente X, porque, hombre, en algún sitio lo tenemos que poner. Lo podríamos haber puesto también como uno o esta, o las dos, pero para no sobrecargarlo, pues se escribe T de X y luego, oye, que también lo podía haber hecho al revés, ¿de acuerdo? Segunda propiedad. Uno pensaría también en algo un poquito natural del comportamiento que sería, ¿qué ocurre cuando conjugas y conjugas? Quedas igual, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando haces el adjunto y el adjunto? ¿Recupera la función o no? Hemos visto que muchas veces hay operaciones que definimos, pero que no siempre recuperamos el conjunto original, como ocurre, por ejemplo, con los complementos ortogonales. El complemento ortogonal del complemento ortogonal no siempre es el conjunto original A. Dependía, porque necesitaba una buena estructura. Necesitaba que el conjunto A no fuese un conjunto, que fuese un subespacio vectorial. Y no que fuese cualquier subespacio vectorial, necesitaba que fuese un subespacio vectorial cerrado.
Porque siempre que haga complemento de algo, lo convierto en un subespacio cerrado. Entonces, cuando el subespacio vectorial con el que trabaje es cerrado, el complemento del complemento es el mismo. Sí, en general, no. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo un operador T y hago el T asterisco, el adjunto, y otra vez a ese le calculo el adjunto. Eso es el T. Se parece, es a veces lo que vamos a tener nosotros que son exactamente el mismo operador. La pregunta es, ¿cómo lo conseguimos? Jugando justamente con la definición. Entonces, por definición, tenemos que... Imagínate que yo no sé quién es este adjunto del adjunto, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que cumplir? Para este adjunto, ¿verdad? El operador que estoy considerando es el de asterisco, ¿no? Entonces, lo que yo sé es que cuando yo haga el t asterisco, que es nuestro operador de x, con el y, cuando pase este a la otra componente, pasa como el adjunto, es decir, pasa como el t asterisco, asterisco del elemento y, ¿verdad? Eso es lo que sabemos por definición. Pero, este de aquí, ¿qué le ocurre? Que ya hemos visto por la propiedad inicial que me da igual que la t está en la primera o la segunda, ¿verdad? Si paso el t a la primera, también lo puedo pasar como x con t de y, ¿verdad? Por la propiedad 1 que hemos visto antes. Pero entonces, si utilizamos la linealidad en nuestro producto escalar, ¿qué acabamos de ver entonces? Que esto de aquí es lo mismo que decir que el producto escalar de x con t de y menos el t asterisco asterisco de y, todo eso vale 0 y además vale 0 para cualesquiera x e y que cojamos de nuestro h. Luego, ¿qué acabamos de probar entonces? Que esto de aquí es 0 o lo que es lo mismo que el t asterisco. Todo eso asterisco de y coincide siempre con nuestro t de y para todo y que cojamos de h. ¿Vale? Como observación, ya que al operar y operar nos queda lo mismo, es usual expresar, aunque a mí no me guste mucho, ¿no? El adjunto del adjunto como doble asterisco, ¿vale? Porque da igual en qué orden estés haciendo esos asteriscos, porque recuperas el elemento original, ¿de acuerdo? Aunque bueno, ya te digo que también es un poco tonto poner los dos asteriscos, pues dices, ¿para qué voy a poner dos asteriscos si sé que es el t? Precisamente, siempre, ¿de acuerdo? Tercera propiedad. Si nos fijamos, cuando hemos estudiado el teorema, en el teorema que hemos visto, que había una relación entre la norma del operador y la norma del adjunto, ¿verdad? ¿Qué relación había? Habíamos visto que la norma del adjunto, ¿cómo era? Menor o igual que la del operador, ¿verdad? Pues lo que somos capaces de probar en realidad es que hay una igualdad entre esas normas, ¿vale? Es decir, aquí ya hemos probado antes que la norma del t asterisco era menor o igual que la norma del t. Entonces, nos falta estudiar la desigualdad contraria, ¿verdad? ¿Cómo estudiamos la otra desigualdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a utilizar justamente lo que sabemos de el adjunto del adjunto. Es decir, por otro lado, tenemos que... ¿Qué ocurre si yo tengo la norma de t? Hombre, que en verdad el operador t es lo mismo que el operador t asterisco asterisco, ¿verdad? Oh, pero ahora tengo el asterisco, ¿verdad? Y entonces, como tengo a los de dentro, llámalo si te resulta extraño h. No, bueno, h no. Llámalo s, ¿de acuerdo?
Si tengo S asterisco, eso es menos o igual que el S. Ah, pero es que el S es justamente la norma de lo que hay dentro, ¿verdad? Y la norma es el T asterisco. Anda, pues mira qué tontería. Así de fácil era probar esta desigualdad. Es cierto que esta desigualdad sí es muy fácil cuando ya hemos probado que el operador adjunto del adjunto es el propio operador inicial. Claro, entonces sí que es una tontería. ¿Vale? Venga. Ahora, ¿qué ocurre con cuáles son las operaciones básicas, por así decirlo, que nosotros podemos hacer con operadores? Que son nuestras aplicaciones, ¿verdad? Que nos interesa. Hombre, puedes sumar, restar operadores, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando sumas, restas operadores? ¿Cómo se relaciona eso con el adjunto? Es decir, ¿qué ocurre cuando nosotros ahora decimos, vamos a coger 4? ¿Qué pasa cuando hacemos el operador T más S? Y a todo ese T más S le hacemos el adjunto. Nos encantaría que eso fuese coger el adjunto del T y sumarle el adjunto del S, ¿verdad? Quien dice más, dice menos, ¿eh? Puedes poner más menos o poner simplemente más. A mí me gusta poner simplemente más porque dice que más da. Coge entonces como operador el operador menos S y ya tienes la recta. No hay problema. La pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo probamos todas las cosas de operadores? Todas las cosas de operadores las probamos mediante la propiedad del producto escalar. Ese es el modo sencillo sin tener que recurrir a la definición explícita. Entonces, de nuevo, vamos a irnos a qué ocurre con ese producto escalar. Es decir, estudiamos de nuevo qué pasa con este elemento, ¿verdad? Y para eso vamos a coger el T más S con X aplicado a un elemento Y, ¿verdad? Por un lado, ¿qué ocurre? Esto sería, por definición de T más S, hacer T de X más S de X con el Y, ¿verdad? El producto escalar lineal, como el producto escalar lineal, esto es simplemente T de X más T de X con el Y más S de X con el Y, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí ahora? Que aquí entonces, ¿qué obtenemos? Si le damos la vuelta, ¿qué pasa? Si quiero pasar la T a la otra componente, sí, puedo pasarla, pero ¿cómo pasa la segunda componente? No Con como T, adjunto. sino como el adjunto que sería el T asterisco del Y. ¿Y cómo pasa el S a la segunda componente? Ah, pues puede pasar, pero como el S asterisco del Y. Y ahora aplicamos la linealidad, ¿verdad? Porque entonces nos quedaría que todo esto es el X con el T asterisco de Y más el S asterisco del Y, ¿verdad? Anda, pero si aquí pasamos todo el T más S a la segunda parte, pasar todo... Voy a separar esto un poquito. Aquí. Si yo paso todo el T más S a la segunda parte, ¿qué nos queda? El elemento X al principio y luego el T más S, todo eso, ¿verdad? Asterisco aplicado al Y, ¿cierto? Y aquí, X lo que sea, restamos y entonces, ¿qué concluimos? Que nuestro T más S, todo asterisco con elemento Y, coincide con el T asterisco de Y más S asterisco de Y. Y como esto es cierto para cualesquiera XY, esto en particular es cierto para cualquier Y, ¿verdad? Ya tenemos probado entonces que el operador adjunto de la suma es la suma de los operadores adjuntos. ¿De acuerdo? Siguiente propiedad. Aparte de sumar, ¿qué podríamos hacer? Quien dice sumar dice también multiplicar por escalar en nuestros elementos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, propiedad 5, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo cojo el operador alfa t y hago el adjunto? ¿Cómo lo relaciono con el t?
Es decir, quiero ver cómo se relaciona esto con este alfa, ¿verdad? ¿Qué crees que va a ocurrir cuando multiplico? ¿Que sale el alfa? Probablemente conjugado. Probablemente conjugado. Es decir, si uno no se quiere pillar los dedos, dice, si yo saco cosas fuera de un producto escalar, lo más normal es que se haga conjugado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces tú imagínate y dices, mira, no tengo ni puta idea. Vale, pues vamos a estudiarlo poco a poco. Entonces, poco a poco, ¿qué significaría? De nuevo, lo mismo de siempre, ¿verdad? Tenemos que, por un lado, si empezamos con nuestro elemento, es decir, si empezamos con el x, y aquí vendríamos todo el alfa t asterisco aplicado a y. Primer paso, esto no me gusta. Voy a pasarlo para el otro lado. Venga, si paso de la segunda componente a la primera, lo puedes hacer, pero sale el alfa t aplicado al x con el y, ¿verdad? ¿Vale? ¿Estáis bien? Ahora, ¿qué ocurre con este elemento de aquí? ¿Que esto en qué se convierte? Esto simplemente por definición de alfa t es hacer alfa por t de x con el elemento y, ¿verdad? Oye, si quiero sacar el alfa, pues mira, puedo sacar el alfa fuera tal cual, ¿verdad? Porque está en la primera componente. Ah, claro, porque se supone que yo quería un conjugado. Bueno, vamos a ver. Saco el alfa fuera, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría? El t de x con el y, ¿cierto? ¿Cómo me quito el t de x? Me quito el t de x diciendo esto es alfa. Y si quiero poner x, entonces ¿qué aparece ahora? El t adjunto y, ¿verdad? Ojo, pero yo necesito tener aquí un x solo, ¿verdad? Si meto el alfa en la primera componente aparece alfa x. No, ¿dónde tengo que meter el alfa? En la segunda componente. Y como meto el alfa en la segunda componente, ¿cómo entra en la segunda componente? Conjugado, ¿verdad? Entraría como alfa conjugado por t asterisco de y. Ahí estaba escondido. Luego, ¿qué hemos obtenido así? Que efectivamente nuestro alfa t, todo ello adjunto de y, es siempre el alfa conjugado por el t adjunto de y, sea cual sea el y que cojamos. Es por eso que cuando hemos estudiado antes la suma, me daba igual hacer t más s que t menos s, porque sería coger simplemente en lugar del operador s, el operador menos s. Y el adjunto del menos s es menos el adjunto del s, o sea que no hay ningún problema, ¿vale? Pero, ¿qué más operaciones podemos hacer nosotros con estos elementos? ¿Cuál es otra operación guay que hacemos justamente, lo diré, con los operadores? Hemos sumado operadores o restado operadores, hemos multiplicado operadores por números. ¿Qué más puedo hacer con estos operadores? Multiplicarlos entre sí. Pasa que multiplicarlo entre sí, Componerlos. claro, ¿verdad? Porque, ¿por qué nos gusta componer? Porque multiplicar sí es un operador, es un nuevo operador y ya está. Pero el modo guay de multiplicar aplicaciones entre sí es componer aplicaciones. Y como estamos siempre con cosas que van de H en H, de H en H, de H en H, que son lineales, composición de cosas lineales, algo lineal, y continuas, la composición de aplicaciones continuas siempre es una aplicación continua. Por lo tanto, el modo guay es, en lugar de trabajar con ese producto, trabajar con la composición. Bueno, pues vamos a estudiarlo. Es decir, vamos a estudiar qué ocurre justamente cuando componemos. Es decir, vamos a poner aquí 6. ¿Qué ocurre con la composición del operador T? S. Recuerda que cuando ponemos este, lo ponemos así con esta notación multiplicativa, hacemos referencia a composición. Que a lo mejor uno dice, oye, no, ya que pone aquí a lo mejor un circulito, uno puede hacerlo. Si uno quiere especificar un poquito más, puede decir, pone aquí un circulito S, chiquitito, igual a... Entonces, ¿qué queremos? Ver cómo se relaciona con el adjunto de cada uno. Y lo que va a ocurrir es que van a ser los adjuntos, pero los vamos a intercambiar en orden. ¿Vale? Es decir, vamos a tener aquí el S adjunto. Ya te digo que el libro no aparece ningún circulito, nosotros lo ponemos un poquito para especificar más, porque la notación que está utilizando, o la notación que se utiliza en el grupo es la notación multiplicativa. Entonces, si no ponemos nada, como la operación por excelencia con aplicaciones es la composición, se sobreentiende que es una composición. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pregunta, ¿cómo probaríamos esto?
¿Cómo probamos todas las cosas que estamos haciendo? Con los productos escalares. Productos. Ah, pues de nuevo, volvemos a estudiar. Vemos a estudiar. ¿Qué ocurre con? Cogeríamos nuestro X con... ¿qué queremos hacer? Pues podemos coger primero el T circulito S eh, adjunto aplicado al Y, ¿verdad? Vamos a darle la vuelta. Vale, pues entonces tienes que poner el T circulito S aplicado al X con el Y, ¿verdad? ¿Cómo queda esto entonces? Ah, pues mira, esto es simplemente hacer el T del S de X, ¿verdad? Todo eso aplicado a nuestro Y. Aquí hay una T. Y si en lugar de pasar toda la composición T, solo paso uno de ellos, ¿qué pasa si simplemente paso esta T para la derecha? Mira que aquí se te quedaría el S de X solito, ¿verdad? Y si lo pasas para la derecha pasa como T asterisco de Y, ¿verdad? Ah, y si ahora paso únicamente la S, si ahora pasas únicamente la S, se te queda el X aquí solito y luego tendría el S asterisco de el T asterisco de Y, ¿verdad? Pero oye, esto es justamente el qué, la composición del S con el T, es decir, esto no es otra cosa que el X con el S asterisco, circulito con nuestro T asterisco. Y esto hemos visto que es cierto para cualquier elementos X, Y que cojamos de nuestro H. O sea que, de nuevo, no hay problema porque hemos obtenido justamente lo mismo. Con el elemento X, lo que sea, el mismo elemento X, la otra cosa distinta, pues las partes derechas tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Hay un operador muy concreto que podemos seleccionar. En lugar de estudiar la composición de un T con un S cualquiera, ¿qué pasa cuando, hombre, si coges el T, no es tan interesante porque el T consigo mismo, sí, será T cuadrado. ¿Qué pasa si compongo un T con su adjunto? Es decir, aquí. ¿Qué pasa si yo estudio el operador T con el T adjunto? Hombre, está claro que T es un operador acotado. Hemos visto entonces por el teorema que el T adjunto también es un operador acotado. O continuo. Luego la composición de cosas continuas es continua. O acotada. Y si es acotada es que tiene entonces una norma asignada, ¿verdad? Pero del mismo modo, cuando cogemos la otra opción, que sería el T asterisco con el T, eso es lo mismo que quién. También un operador continuo, ¿verdad? Tú dices, nosotros hemos puesto el circulito. Nos gustaría, para empezar, que estas dos cosas fuesen iguales. Eso es como una primera idea que podemos tener aquí. Pero una segunda idea es que uno dice, ¿cuál es la norma del T asterisco? La norma del T. Y aquí la notación que tengo es una notación multiplicativa, pero con la composición. Entonces, a lo mejor podría ocurrir que la norma del T asterisco con el T me diese el producto de las normas. Que no lo sabemos. Pero si me diese el producto de las normas, ¿qué ocurriría entonces? Que aquí obtendríamos la norma de el t y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Porque sería la del t asterisco, que es la del t, multiplicada por la del t otra vez. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. A ver si lo conseguimos probar. Entonces, vamos a probarlo con, como queremos probar desigualdad, probar igualdades, vamos a estudiar las correspondientes desigualdades, ¿verdad? Entonces decimos, venga, pues, para probar las igualdades, estudiamos ambas desigualdades por separado. Entonces, por un lado, ¿qué prefieres? ¿El menor igual o el mayor igual primero? Menor o igual. Vale, y ahora la trampa es, ¿menor igual que esto menor igual que esto? ¿O esto menor igual que esto?
Entiendo que cuando ponemos menor o igual vamos a probar entonces que esta norma de t circulito t asterisco o del t asterisco t circulito es menor o igual que esta de aquí, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces decimos, venga, ¿cómo lo probamos entonces? Es decir, vamos a ver que nuestra norma de t adjunto con el t es menor o igual que la norma del t cuadrado, ¿de acuerdo? Realmente esta igualdad es una tontería porque en el momento en el que la tienes, si esta es cierta, puedo cambiar el t por el t adjunto y entonces aquí aparecería la norma del t adjunto que la norma del t y teníamos la misma igualdad. Entonces, solo hay que elegir uno de ellos. Vamos a probar que la norma del t adjunto con el t es menor o igual que la norma del t cuadrado. Entonces me dice, ¿cómo se define la norma de un operador? Como Autoescalar. o bien con el ínfimo de las normas o de las constantes, o también hemos visto definiciones alternativas con los supremos y demás, ¿verdad? Con esos cocientes. Entonces, es verdad que para los cocientes, ¿qué necesito? Que los elementos sean no nulos, ¿verdad? Entonces, supongamos que tanto x como t de x son distintos de cero. ¿Por qué? Porque entonces queremos estudiar la norma de nuestro t asterisco, circulito, de x, partido por la norma del x, ¿verdad? Y la norma del operador sería el supremo de estos elementos cuando el x es distinto de cero, ¿verdad? Fíjate que esto no es otra cosa que coger ¿quién? La norma del t asterisco aplicado al t de x, ¿verdad? Todo eso partido con la norma del x. ¿Cuál es el problema? Que para relacionar la norma de un operador me gustaría que apareciese dividiendo lo mismo que hay dentro del operador, ¿verdad? Y no tengo dividiendo lo mismo que hay dentro del operador. Bueno, pues ¿cómo lo arreglamos? Multiplicamos y dividimos por la norma del t de x. Entonces nos quedaría la norma del t asterisco en el elemento t de x dividido justamente entre la norma del t de x. Por eso hemos pedido también que la norma del t de x fuese distinta de cero. ¿Cómo dividimos? Multiplicamos también por nuestra norma del t de x y nos quedaría esta norma del x por ahí fuera, ¿verdad? Oye, esto ya me suena a mí un poquito de algo, ¿verdad? Porque en verdad, si aplicamos la definición, ¿qué ocurre? Que la norma sería el supremo de estas cosas. Como es un supremo, este cociente que tenemos aquí, ¿qué ocurriría? ¿Es igual a la norma del operador t? No, la norma del operador t sería el supremo de esos cocientes. Por lo tanto, la norma puede ser mayor o igual que esos elementos, ¿verdad? Pero fíjate que aquí ¿quién aparece? Justamente el mismo elemento, ¿verdad? Pero no aplicado a todo elemento y, sino simplemente a alguno. Entonces, ¿esto es la norma del t asterisco? No es exactamente la norma del t asterisco, ¿verdad? Es mayor o igual que en este caso particular, ¿cierto? Y ahora es donde viene lo que hemos estudiado antes. ¿Qué relación había entre la norma del t y del t asterisco? Que la norma del t asterisco hemos visto que coincidía con la norma del t. Por lo tanto, ¿qué acabamos de probar aquí entonces? Que esto es norma del t por norma del t sería la norma del t al cuadrado, ¿verdad? Ojo, entonces, el supremo, ¿qué le ocurre? Esta norma del operador, ¿cómo sería? Aquí hemos visto entonces que si pasamos esto multiplicando, la norma del t asterisco, circulito con t, todo eso aplicado al elemento x, es como menor o igual que la norma de t cuadrado por la norma del x para todo x perteneciente a nuestro espacio de Hilbert H, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué implica? Que la norma de este operador es como el ínfimo de las constantes, ¿verdad?
hemos encontrado una constante que lo cumple. Esa constante que lo cumple es la norma de t al cuadrado. ¿Es la mejor constante? A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo único que puedo afirmar de momento es que es menor o igual que esa constante que hemos encontrado, que era justamente la desigualdad que queríamos probar. Ya tenemos una desigualdad lista. Vamos a estudiar ahora la otra desigualdad, ¿verdad? ¿Qué hacemos para la otra? Por otro lado, aquí menor o igual, ahora el mayor igual, ¿verdad? Es decir, ahora queremos ver que nuestra norma de t asterisco circulito t es mayor o igual que la norma del t al cuadrado. Para ello tenemos que... ¿Qué ocurre cuando estudio la norma del t de x al cuadrado? Hombre, que eso lo puedo relacionar fácilmente con productos escalares, ¿verdad? ¿Quién es eso? Sería justamente el producto escalar del elemento t de x consigo mismo, ¿cierto? Ojo, como aquí hay un cuadrado, esto me está dando una información adicional y es que este producto escalar de un elemento consigo mismo, como es siempre, mayor o igual que cero. Entonces, no hace falta que ponga el valor absoluto. Digo no hace falta porque, ¿qué hacemos ahora? Puedo coger un elemento t de x y si el t que está al principio lo quiero pasar para la derecha, ¿cómo pasa para la derecha? Conjugado, bueno, Adjunto. conjugado con el asterisco, ¿verdad? Como Como el adjunto. adjunto. Entonces, si quiero pasar ahora esto y dejar la x sola, entonces aquí aparecería el t asterisco en t de x. Pero eso significa que si esto es igual que la izquierda, esto como es también. Mayor o igual que cero. No hace falta ponerle módulo ni valor absoluto, ¿verdad? Pero entonces, aunque no haya escrito las líneas verticales del módulo del valor absoluto, es como si las tuviese. Y cuando tengo valor absoluto de un producto escalar, ¿qué puedo hacer? Acotar con la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, si aplicamos aquí nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz, lo que tendríamos es que aquí aparecería la norma del elemento x por la norma del elemento t asterisco del t de x, ¿verdad? ¿Y eso qué implica entonces? ¿Que esto quién es precisamente? Esto es justamente la norma del x por la norma de, aquí tenemos la composición t asterisco compuesto con el t y todo eso aplicado al x, ¿verdad? Esto es un operador. Por definición, sabemos que esto va a ser menor o igual que ¿quién? La norma del x. Y si aplicamos la definición de acotación, ¿qué significa? Que la mejor constante que puedo poner ahí para colocar sería, ¿qué constante c? La norma del correspondiente operador t asterisco circulito t, ¿verdad? Por la norma del elemento que sería el x, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Sí. Pues fíjate, ¿qué tenemos aquí nosotros entonces? Que esto de aquí, ¿qué nos daría? La norma de nuestro t asterisco t del operador por la norma del x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre justamente con esta norma del t al cuadrado? Por lo tanto, de aquí, ¿qué sacaríamos nosotros en realidad? Podrías tener una raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Y qué diríamos? Que si somos muy informales, realmente lo que hemos probado de aquí, ¿qué es? Que la norma del t es menor o igual que ¿quién? Quitas el cuadrado de aquí, ¿verdad? Norma de t de x es menor o igual que la raíz de esta norma por la norma del x. Y aquí hemos encontrado entonces una constante que verifica tu desigualdad. Te voy a poner aquí si quieres. Aquí lo que hemos probado entonces es que la norma del t de x es menor o igual
que la norma del t asterisco, circulito t, elevado a un medio, por la norma del x, ¿verdad? Para todo x perteneciente a nuestro espacio de Hilbert. ¿Y eso qué significa entonces? Que la norma de este operador t es, esto es una constante que cumple esa desigualdad, ¿verdad? La norma será la menor de todas estas constantes. O sea que la norma del t será menor o igual que esta raíz cuadrada. Que sí, que podemos poner norma de t menor o igual que el t asterisco, circulito t, elevado a un medio. Pero que esto es lo mismo que decir el qué. Que la norma del t al cuadrado es como menor o igual que la norma del t asterisco, circulito t. Era justamente la desigualdad que estábamos buscando. Es decir, que nosotros en realidad hemos probado que la norma del t es menor o igual que la raíz. Ya, pero como antes hemos visto con el t cuadrado, me interesa más expresarlo con el t cuadrado directamente. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Venga, Sí. última propiedad de las normas. Hemos dicho justamente que en este estudio de grupos tenemos aquí una operación en estas aplicaciones que es la composición, que es la que dota esto de estructura de grupo. Que lo dote de estructura de grupo es que tenemos siempre para todo operador con el que nos interesa trabajar una inversa. Y esa inversa es la inversa de la aplicación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí estamos trabajando con operadores. Cierto que este operador, bajo ciertas condiciones, existirá, ¿verdad? Otra cosa es que ese operador sea un operador lineal acotado. Entonces, ahí no tenemos tanta garantía. Entonces, vamos a estudiar cuándo puede ocurrir que eso exista. Es decir, si existe el t-1, que es un operador lineal, y además también queremos que sea acotado, entonces sí que podemos afirmar cosas. ¿Qué cosas podemos afirmar? Lo que nos gustaría saber qué relación hay entre coger el t-1 y hacer el adjunto y coger el adjunto y así hacerle la inversa. Esas dos cosas van a ser iguales. Ojo, yo no tengo garantía de que si yo te doy un operador lineal acotado, yo no sé si existe su inversa. Como aplicación, no tengo ni idea. Pero si existe y esa inversa es acotada, entonces sí que puedo relacionar el adjunto con las inversas correspondientes, ¿vale? Con que uno tenga un buen comportamiento es suficiente para el otro. ¿Cómo probamos eso? Bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿verdad? Es decir, observemos que yo quiero estudiar justamente, o para estudiar esta composición con inversa, realmente lo que estudiamos es qué ocurre con la composición de una cierta aplicación a izquierda y derecha. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo cojo el t y le calculo el adjunto? Y compongo con el t, t-1 y compongo con el adjunto. Es decir, para yo decirte precisamente que la inversa, que la inversa de este t asterisco sea el asterisco de la inversa, necesito que cuando tú compongas aquí, esto me dé al final la identidad, pero cuando compongas tanto izquierda como a derecha, ¿verdad? Que si tú haces estas dos cosas, estudias la composición, esto queremos que me dé en ambos casos el qué. La identidad. Esa es la definición de la inversa. Una aplicación, la misma para ambos casos, que al componer a izquierda y a derecha obtienes la identidad. Entonces dice, hombre, es que aquí tengo adjunto, adjunto y un circulito, ¿verdad? ¿Puedo conseguir poner esto como el t circulito del t-1 y todo eso adjunto? ¿Esto es correcto? No, ¿qué pasaba? Que tenía que intercambiar el orden, es decir, es casi correcto, ¿vale? No pasa nada. Es verdad que puedes como sacar factor común y el adjunto, por así decirlo, pero
lo que debe aparecer dentro no sería en el mismo orden el t con el t-1, sino se intercambian los órdenes. Aparece el t-1 circulito con el t. Oye, si existe el t-1 es porque es la inversa del t, y que sea la inversa del t significa que cuando yo compongo un operador con su inversa, ¿qué me da ahí? El operador identidad, ¿verdad? La identidad. Y tenemos que calcular entonces el adjunto de la identidad. Anda. ¿O no resulta que de todos los ejemplos que se le ocurrió a Pablo hemos hecho al principio el del operador identidad? ¿Por qué sería? Justamente porque el adjunto de la identidad que nos había dado precisamente la propia Ella identidad, misma. ¿verdad? Oye, pues mira, de momento va bien la cosa. Cuando cojo el t adjunto y compongo con esto de aquí, ¿qué obtengo? La identidad. Guay. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer el t-1 adjunto con el t adjunto. Si quiero ponerlo todo como un único adjunto, ¿qué ocurre? Que tengo que componer también, pero se invierte el orden. En lugar del t-1 con t va a ser t con t-1. Pero es que t-1 sigue siendo la inversa del t. Entonces aquí sigo obteniendo dentro la identidad. Y si tengo la identidad, hago el adjunto de la identidad que vuelve a ser de nuevo la identidad, ¿verdad? Pero entonces, ¿eso qué significa? Que he encontrado una aplicación, de modo que al componer el t adjunto con esa aplicación, me da la aplicación identidad, ¿verdad? Luego, de todo el t adjunto, su inversa es esa aplicación con la que has compuesto en ambos casos. ¿Con qué aplicación he compuesto? Con el t-1 adjunto. ¿Vale? Eso es lo que acabamos de probar. Que la aplicación que has colocado ahí con el t adjunto es justamente su inversa. Y ya lo tenemos. Esto es todo lo que nos hace falta sobre el operador adjunto de momento. Lo que vamos a hacer ya en el próximo día va a ser estudiar dos propiedades adicionales, dos familias de operadores adjuntos muy sencillas, que serían los autoadjuntos y los unitarios, que es cuando le vamos a pedir propiedades adicionales. No solo propiedades adicionales, sino que resulta que estos operadores tienen un muy buen comportamiento si pensamos en casos sencillos, que son los casos de dimensión finita. Porque en caso de dimensión finita, esos nombres que vamos a estudiar de autoadjunto y unitario vienen precisamente inducidos o heredados de ese comportamiento en el caso finito dimensional. Porque podemos identificar precisamente un operador, no un operador, sino una aplicación lineal con una matriz. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es justamente el comportamiento que tiene de forma muy parecida esos elementos. Porque estamos hablando de, si tengo la aplicación, identifico con la matriz, en realidad las composiciones son los productos de matrices. Y en realidad las inversas son las inversas de las matrices. Y en realidad la norma del operador es el determinante de la matriz. Y tenemos una analogía muy clara entre ese comportamiento para el caso finito. Lo que vamos a hacer es generalizar ese comportamiento a los casos infinitodimensionales. Entonces vamos a tener nuestro nombre de operadores autoadjuntos y operadores unitarios, que van a tener ciertas propiedades muy regulares con lo que ya conocíamos, por así decirlo, del comportamiento de matrices y determinantes en los casos de dimensión finita. ¿De acuerdo?